Muy bien, muy buen día. Hoy vamos a ver esta clase sobre canales de distribución, que es la segmentación de mercado y experiencia del cliente, proceso para la segmentación del mercado, factores claves de segmentación de mercado. Entonces, principalmente, pues vamos a hablar de canales de distribución y segmentación. Primero, vamos a definir qué es un canal de distribución. Un canal de distribución son las empresas que ayudan a la compañía a promover, vender y distribuir sus productos a los compradores finales. Incluyen distribuidores, empresas de distribución física, agencias de servicios de marketing e intermediarios financieros. Un canal de distribución, entonces, ¿qué es? Es toda la intermediación que hay o todos los medios que hay para llevar un producto desde el productor hasta el consumidor final. Toda esa línea de intermediarios y toda esa línea de componentes son las que construyen el canal de distribución. Es la manera, la forma en la cual yo promuevo, vendo, entrego mi producto o mi bien de valor a mis consumidores finales. ¿Listo? Vamos a ver cuatro canales de distribución. El primer canal de distribución es el canal directo, de productor a consumidor. Este canal entonces nos dice que, por ejemplo, yo produzco papa, ¿cierto? Y yo vendo esa papa al consumidor final. O yo hago tortas, soy el productor de tortas y le vendo al consumidor final. Tengo mi tienda o tengo mi local en el cual vendo al consumidor final. Eso también hace parte del canal directo, ¿sí? Todo lo que yo haga o lo que produzca una empresa y se lo venda directamente al cliente, ¿sí? Luego viene el canal detallista y es el que tiene el primer intermediario. Entonces, yo produzco tortas y ya no las vendo yo en mi local, sino que yo me voy por el barrio o me voy por la ciudad ofreciéndola en tiendas, en locales comerciales o en otras panaderías. Les digo, "Vea, yo vendo tortas y les vendo a ellos por cantidades y ya ellos venden al consumidor final. Entonces ellos me compran 20, 30 tortas y luego la venden al consumidor final. Ese es un canal detallista. Yo busco alguien que venda al detalle, que venda al consumidor final el producto que yo hago. El tercer canal es el canal distribuidor. Aquí entonces ya yo como productor no voy a buscar tienda a tienda quien me compre, sino que contrato a alguien que distribuya tienda a tienda. Entonces, en este caso, yo, por decir algo, produzco, no sé, tortas y le pregunto a alguien que tenga un carro que si desea venderlas por toda la ciudad a diferentes tiendas o locales comerciales. Entonces, yo le vendo una cantidad importante de tortas, normalmente se vende por cantidades grandes, y ya esa persona se encarga de ir a entregar en diferentes partes de la ciudad. Aquí hay muchas empresas que se dedican a ser distribuidores. Grandes empresas como Familia, como la Nacional de Chocolates, entre otras, no tienen venta al público o al consumidor final, sino que ellos consiguen unos distribuidores a nivel nacional que les compran por toneladas, que les compran por cantidades, y ya esos distribuidores se encargan de tener vendedores tienda a tienda que se van visitando a cada tienda y ofreciéndole sus productos según las marcas que se manejen. De ahí ya voy tienda a tienda, vendo los productos tienda a tienda y ese tendero o esa persona se encarga de entregarle o de venderle al consumidor final. Listo. Y el último canal es el canal broker o canal mayorista. Aquí el productor le vende, puede ser un productor que produzca mucho, produzca poquito, a alguien que almacena de varios productores. ¿Cierto? Es un mayorista. Entonces, no sé, la,
Sociedad de Cafeteros en Colombia, ¿cierto? Y la Asociación de Cafeteros hace eso, tienen unos puntos en los pueblos y todos los caficultores llevan el café allá, ellos se los compran como gran mayorista, ellos luego eso lo empacan, bueno, se le hacen un proceso y tienen distribuidores que al final llegan hasta un detallista que vende al consumidor final, ¿cierto? Es de aclarar que una empresa puede tener los cuatro canales o puede tener un solo canal, diferentes canales. Las empresas definen qué canales van a tener según las estrategias que tengan de distribución. Es muy importante porque cada una de estas franjas añaden valor al producto y añaden costo también, ¿cierto? Entonces, al final, ¿quién es el que paga todo esto? Lo paga el consumidor final. El cliente es el que paga todos los costos que tiene esa cadena. Entonces, entre más amplia sea la cadena, pues más costoso será, porque cada uno va a ir jalonando o va a ir teniendo una ganancia por ser intermediario en ese proceso de venta o de comercialización. Y es importante tener eso en cuenta para yo saber mi producto, entonces, en dónde voy a dejar yo el costo. Imagínense un producto que valga 100 pesos, un producto que tiene un costo de 100 pesos al consumidor final, en cuánto se le compra al productor, para poder bajar y que deje ganancia en todos los intermediarios. Entonces, hay que definir muy bien estratégicamente cuál es el canal de distribución ideal para mí o para la empresa y revisar si puedo ser directo, detallista, distribuidor o broker. ¿Cuál es el mejor? Porque también eso que implica, entre yo más intermediarios tenga, pues yo menos responsabilidad tengo sobre el producto, ¿cierto? Porque yo suelto el producto, sale de mi empresa y todos los intermediarios ya miran qué hacen con el producto, es decisión de ellos, pero también afecta a la marca. También me afecta en cuanto a que si alguno de esos distribuidores hace mal uno de los pasos y daña el producto o merma su calidad, cualquier imprevisto puede ocasionar, pues eso va a repercutir en el consumidor final que va a tener una mala experiencia con mi producto y al final, pues yo como productor soy el principal afectado, porque entonces ya la gente no va a confiar en mi marca, no va a confiar en mi producto. Entonces es importante saber. También, cuando yo tengo muchos intermediarios, pues yo elimino mucha carga o mucha responsabilidad porque pues es difícil llevar el producto desde donde yo lo produzco hasta donde está el consumidor final. Claro, eso implica transporte, logística, entre muchas otras cosas. Cuando yo se lo entrego a otra persona o se lo entrego en la puerta de mi negocio y ya él lo distribuye, ya él se encarga de comercializarlo, pues yo disminuyo, mermo eh, esa cantidad de responsabilidades y de cosas que pueden suceder y que quizás yo no soy especialista en logística. Entonces, como yo me dedico muy bien a producir papas, a producir arroz, a producir cualquier producto, pues yo me enfrasco y me especializo en eso y que otros distribuyan, que otros sean los que vendan, pero yo no. Aquí hay diferentes marcas. Los invito para que miren esas marcas y analicen, descubran, revisen eh, cuál es el canal de distribución de una de esas marcas. Listo. Hay muchas, hay inclusive servicios. Entonces, ¿cuáles son los canales de distribución de los servicios? Hay muchos, ¿cierto? Entonces, ahí podremos revisar y analizar cada uno hacia dónde va. Colombina, Nestlé, Nokia, Alpina, Home Center, JGB, Concel, Movistar, Tigo, UF, Samsung, entre otros. La Nacional de Chocolates, Estelar, Copa Airlines. Entonces, aquí hay muchas marcas que tienen canales de distribución y que los invito a que las analicen a ver si se quedó claro el anterior punto del que les hablaba. Ahora vamos al grueso de este video y de esta clase. Segmento de mercado. El segmento de mercado es dividir un mercado en grupos distintos de compradores, con base en sus necesidades, características o conducta, y que podrían requerir productos o mezclas de marketing distintos. Cuando hablamos de la mezcla de marketing, hablamos de las 4P del mercadeo, de las 8P más una S, etcétera, según la teoría que usted considere que es más apropiada dentro del mundo del mercadeo. Pero básicamente trabajamos con las 4P, ¿cierto? Entonces es hacer esa mezcla.
cómo tengo un producto, cómo lo promociono, qué precio le voy a poner, en qué plaza lo voy a vender, ¿cierto? Entonces, es analizar todos los puntos para tener un producto de calidad y un producto bueno según las características de mi cliente. Entonces, segmentar es entender que yo no le vendo a todo el mundo. Es muy importante esta frase. No le vendo a todo el mundo. ¿Qué es que mi producto es para todo el mundo? No, error. Su producto no puede ser para todo el mundo. Usted se tiene que enfocar en un solo nicho, en un solo segmento de mercado, qué pena ahí la combinación de términos, en un solo segmento de mercado hasta llegar a un nicho muy específico, pero a un segmento claro. Es como el que quiere enamorar a una mujer y simplemente lo que hace es disparar a todas y en querer enamorar a todas a ver cuál cae. Pues no tiene el tiempo suficiente para dedicarse a la que en realidad le interesa y a la que en realidad quiere que sea algo con él. Entonces hay que enfocarse en una sola cosa, para darle todo a esa sola y satisfacer a esos clientes. ¿Por qué lo tomo en términos del enamoramiento y esto? Porque es la realidad. Nosotros enamoramos desde la gestión de ventas al cliente y tenemos que saber quién es el cliente. Tenemos que saber ese cliente cómo reacciona. Tenemos que saber ese cliente qué piensa, qué vive, qué siente, dónde está ubicado. Entonces, así segmentamos con ciertas características y nos enfocamos en él, nos enamoramos de ese cliente al punto tal de que él se enamore de nuestra marca y siempre la elija. En cambio, si yo le tiro a todos los clientes que hay, sea cual sea su naturaleza, pues me va a desgastar, porque no es lo mismo venderle a un joven que a una persona mayor, venderle a una mujer que a un hombre. Son formas de ver, formas de pensar, formas de existir diferentes. Si yo me enfoco solo en las mujeres, estrato alto, estrato medio, con ciertas características de pensamiento psicológicas, pues va a ser mucho más fácil que yo estudiando a esa mujer sepa qué quiere, qué necesita y qué le voy a vender. Entonces es muy importante tener un segmento de mercado bien definido, ¿cierto? Mirar unas características bien claras que me ayuden a tomar unas buenas estrategias de venta. ¿Listo? Hay varios tipos de segmentación. Entonces vamos a ver algunos. Entonces está la segmentación geográfica, la primera. La segmentación geográfica es dividir el mercado en diferentes unidades geográficas, como naciones, estados, regiones, municipios, ciudades o vecindarios. Sirve mucho para una empresa pequeña que todavía no puede alcanzar un mercado muy amplio en cuanto a extensión geográfica por los gastos logísticos que esto implicaría. Entonces yo, por ejemplo, tengo en mi barrio un negocio y segmento con base en la gente que vive en el barrio. No puedo decir que toda la gente del barrio me va a comprar, eso es imposible. Según donde usted esté ubicado, quizá los de su cuadra, los de 2 cuadras a la redonda, etcétera, están ubicados geográficamente para comprarle a usted. Y usted se debe encargar de enamorarlos de su empresa para que ellos siempre sean sus clientes más fieles. ¿Sí? Ya empresas de mayor tamaño, entonces ya definen o hablan de ciudades, entonces yo estoy en Medellín y voy a vender en toda el área metropolitana o me voy a desplazar hacia Cali o hacia Bogotá y empiezo a ampliarme. Las personas que viven en esas ciudades o en esos barrios o en esos sectores o en esas zonas geográficas tienen unas características similares. ¿Y cuál es la principal? El lugar donde habitan. Y claro, uno sabe más o menos las personas que habitan en un lugar cómo pueden llegar a ser o a pensar o a comprar, ¿sí? Dependiendo del lugar donde vivan. Sabemos, por ejemplo, que los países europeos, no sé, Estados Unidos, los países que no están en un trópico, que no están cerca del Ecuador, que tienen estaciones, ellos compran ropa cada 4 meses, normalmente. ¿Por qué? Y la ropa se ve muy desechable. ¿Por qué? Porque la zona en la que viven les lleva a comprar cierto tipo de ropa o cierto tipo de elementos en ciertas etapas del año. O las personas que viven muy hacia los polos y tienen temporadas de muchísimo frío, son países muy, muy fríos, muy helados, pues sabemos que allá hay que llevar a esas personas que viven en ese clima, pues ciertos productos que son especiales para ellos y que quizás en un país más tropical, pues no se va a dar. Entonces, la segmentación geográfica va muy encaminada a esto. ¿De qué puedo hablar aquí? De regiones del mundo o países, entonces Norteamérica, Europa Occidental, Medio Oriente, Cuenca del Pacífico, China, India, Canadá, México. Puedo hablar de región del país,
Por ejemplo, en Estados Unidos, el Pacífico, la zona montañosa, el noroeste central, el suroeste central, noreste central, suroeste central, Atlántico Sur, Atlántico Medio, Nueva Inglaterra. En Colombia, entonces yo puedo hablar del Pacífico, yo puedo hablar del Atlántico, yo puedo hablar de Chocó, yo puedo hablar de la Amazonía, puedo hablar del centro del país, puedo hablar de la Guajira, de los desiertos, puedo hablar de los Santanderes, de los llanos. Y eso me implica una segmentación geográfica, ¿cierto? No sé, ejemplo, yo puedo decir, en Bogotá voy a vender changua, en Medellín voy a vender arepas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las características de esas ciudades me llevan a saber qué les puedo vender y qué les puedo ofrecer. También por tamaño de la ciudad o zona metropolitana, también puedo segmentar geográficamente. Entonces, que tengan menos de 500 habitantes, entre 5.000 y 20.000, entre 20.000 y 50.000, etcétera. La densidad, si es urbana, si es suburbana, si es rural, no es lo mismo vender al sector rural que al sector citadino, es diferente. El clima, si es septentrional, si es meridional, etcétera. Listo, entonces, primera segmentación geográfica. Segunda segmentación, la segmentación demográfica. Y esta es dividir el mercado en grupos con base en variables demográficas, como la edad, el género, el tamaño de la familia, el ciclo de vida familiar, el nivel de ingresos, ocupación, educación, religión, raza y nacionalidad. Ya aquí voy más a la persona, no tanto dónde vive, sino cómo es la persona, ¿cierto? Y qué rasgos demográficos tiene. En Colombia, el DANE es el que ayuda mucho a entender estos datos demográficos, porque nos ayuda a analizar qué población tenemos y en qué condiciones están. Aquí hay algunos ejemplos, como la edad. No es lo mismo yo estar en un barrio X o Y y pretender venderle a adultos mayores que a jóvenes entre los 19 y 25 años. Es diferente. ¿Viven en el mismo barrio? Sí, pero por la edad tienen gustos o tienen preferencias diferentes. Entonces la segmentación demográfica es otro tipo de segmentación. Profe, entonces yo tengo que hacer solamente segmentación geográfica y solamente segmentación demográfica o las demás. No, al final vamos a ver que usted puede combinar todo el grupo de segmentación, ¿cierto? O sea, no solamente, solo la gente que vive en Bogotá. Pues que la gente que vive en Bogotá también tiene datos demográficos importantes. Listo, entonces una mujer, ya estoy hablando de género, término demográfico, entre los 20 y 34 años, que viva en la ciudad de Bogotá. Ya estoy hablando de segmentación demográfica y segmentación geográfica a la par, junta, unida, ¿cierto? También el tamaño de la familia. No es lo mismo yo venderle a familias de una o dos personas a familias de más de 5, 6, 7, 8 personas. Las cantidades que yo voy a vender es diferente. Entonces tengo que tener muy claro hacia dónde está dirigido mi producto. ¿Cuál es la segmentación de mercado que yo tengo que construir con mi producto? El ciclo de vida familiar. No es lo mismo hablar del joven soltero que de un joven casado sin hijos, que un joven casado con hijos, que una persona ya madura, casada y con hijos, que una persona ya madura, casada y sin hijos, menores de 18 años, un soltero, un viudo o una viuda. Son rasgos diferentes, buscan diferentes cosas. Yo estoy seguro que muchos de mis estudiantes que cuando eran solteros jamás pensaron en comprar un pañal o en comprar un peluche para un niño o comprar ropa para bebés. No, pero cuando ya fueron papás o mamás, pues ya piensan es en ese hijo, ya piensan es en qué le voy a dar y las preferencias de compra cambian y las prioridades cambian en la vida. Entonces, es importante analizar esto para una segmentación demográfica idónea, para una segmentación demográfica que responda en realidad a las necesidades de mi cliente. El nivel de ingresos también tiene mucho que ver. No es lo mismo una persona que se gana el mínimo, una persona que se gana dos salarios mínimos, 3, 4, 5, 6 o más de 10, 15 millones de pesos. Es una persona que tienen gustos, preferencias diferentes. ¿Que viven en el mismo barrio? Posiblemente. Usted se puede encontrar en Medellín, en el barrio El Poblado, gente estrato 6 y gente estrato 1 o 2, que viven en el mismo barrio, pero tienen preferencias diferentes, tienen formas de ser diferentes, ¿cierto? Entonces,
es importante tener como esos aspectos en cuenta. También el nivel de educación, no es lo mismo un profesional a una persona que solamente ha hecho el bachillerato o una persona que ya tiene estudios de posgrado, etcétera. La religión tiene mucho que ver en lo que yo compro, en lo que yo creo, entonces poner la sábila, comprar la estampita, comprar, no sé, etcétera de cosas también tiene mucho que ver. La raza, el asiático, el hispano, el negro, el blanco. La generación, los baby boomers, la generación X, la generación Y, la generación Z, los millennials, etcétera. La nacionalidad. Yo puedo vivir en Medellín, pero ser francés, ser alemán, ser italiano, ser japonés, y vivo en Medellín, pero mis gustos son diferentes porque mi nacionalidad es diferente. Entonces también le puedo vender a personas así, ¿cierto? Muy bien. La siguiente segmentación es la segmentación psicográfica. La segmentación psicográfica es dividir un mercado en diferentes grupos con base en la clase social, el estilo de vida o las características de personalidad. Ya me voy más a profundidad. ¿Listo? Porque yo puedo vivir en Medellín, ser alemán y no pensar como todos los alemanes piensan. O vivir como todos los alemanes viven en Medellín. Psicográficamente tengo otra estructura mental, tengo otra estructura de personalidad y eso hace que yo cambie y prefiera otras cosas. Entonces, en la parte psicográfica hablo ya de clases sociales, estilos de vida y personalidad. Clase social baja baja, baja alta, clase trabajadora, clase media, media alta, alta baja, alta alta. Estilo de vida, el exitoso, el esforzado, el luchador, la luchona, etcétera. La bendecida afortunada o como la quieran ver. La personalidad, el compulsivo, el sociable, el autoritario, el ambicioso, etcétera. Y lo podemos ver, lo podemos ejemplificar. ¿Cuántos de ustedes han estudiado con personas que viven en el mismo barrio? Estudian en el mismo grupo. Son mujeres o hombres igual que ustedes, pero sus preferencias y gustos son diferentes. Su estilo de vida es diferente. Su personalidad es diferente. Entonces yo puedo tener a dos adolescentes, ¿cierto? Que tienen 15 años ambos. Estudian en el mismo colegio. A uno le gusta el teatro y la poesía y a otro le gusta el reggaetón y el perreo intenso. Entonces mire que viven en el mismo barrio, tienen la misma edad, o sea, tienen mismas características geográficas y demográficas, pero psicográficamente son diferentes. Son diferentes. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque si nos vamos a la esencia de la venta, entendemos que una venta se da por la emoción, por la emoción. Y la emoción viene mucho de la personalidad que yo tengo. Mi personalidad permite que yo me emocione más frente a unas cosas que frente a otras. Si yo soy muy romántico, cualquier cosa que yo vea de amor y eso, me va a hacer generar la compra. Pues yo no soy romántico, a mí ver un peluche me va a dar hasta asco y voy a decir, yo no compraría eso. Y puedo tener la misma edad, simplemente, y vivir en el mismo lugar, simplemente mi psicología es diferente, mi personalidad es diferente. Y esta es la parte más compleja del mercadeo y de la gestión de ventas. Entender la psicografía del cliente, entender cómo piensa, cómo vive, qué siente, dónde está, qué estilo de vida tiene mi cliente y a quién le voy a vender, a quién estoy interesado en venderle. Entonces, esta segmentación es muy interesante y es muy importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Pues es la base de nuestra venta. La persona se va a ver motivada a vender por su personalidad, perdón, a comprar por su personalidad más que por donde está ubicado o porque tiene una edad o tiene otra edad, ¿sí? Entonces, segmentación psicográfica, el pensamiento y la estructura de personalidad del individuo. Otra segmentación que es muy similar a la anterior, es bastante similar. Simplemente cambia en que yo puedo tener una preferencia, una personalidad, pero actuar, conducir mi vida, tener una monotonía de vida diferente a como yo me siento y como yo pienso. ¿Cuántos podemos ver abogados, gente muy preparada, de camisa larga y todo, todo el santo día muy derechos, pero su personalidad es
de rock, de metal pesado y se tatúan por todas partes y cuando salen de sus oficinas se quitan esa ropa, se ponen la ropa indicada y se van y usted dice, qué cambio tan drástico. Entonces una cosa es la psicografía y otra cosa es la conducta, ¿cierto? Una cosa es mi pensamiento, mi formación y otra cosa es cómo yo me comporto en la vida. Entonces, la segmentación conductual es dividir un mercado en grupos según algunas conductas propias de los individuos. Conductas. Algunos ejemplos. Por ocasiones. ¿Es habitual que haga esto o es una ocasión especial que lo haga? Beneficios del producto. Se basa más en la calidad, en el servicio, en la economía, en la comodidad, en la rapidez. Yo puedo vivir en el mismo barrio, tener la misma edad, tener una personalidad parecida o igual. Los dos son muy románticos. Pero por conducta, uno se basa más en la calidad del peluche y otro en la economía del peluche. Entonces viven en el mismo barrio, Laureles. Los dos tienen 15 años. Los dos son románticos, tienen una personalidad muy romántica. Uno se basa en la compra más en la calidad y otro más en la economía. Conducta. Situación del usuario. No es un usuario anterior, es un usuario potencial que puede consumir mucho, es un usuario primerizo, es un usuario muy habitual. Frecuencia de uso, usuario ocasional, usuario medio, usuario intensivo. Situación de lealtad, no tiene ninguna lealtad, la lealtad es media, es fuerte o es totalmente leal a nuestra empresa. Etapa de preparación sin conocimiento, con conocimiento, está informado, está interesado, está deseoso, tiene intención de compra. Actitud hacia el producto, es entusiasta hacia el producto, es positivo o es indiferente o es negativo o es hostil frente al producto. ¿Cómo voy a actuar yo como vendedor frente a ese cliente que presenta estas conductas? O está enmarcado aquí mi cliente ideal. Está enmarcado aquí el cliente que yo deseo para mi empresa. O no está enmarcado. ¿Listo? Entonces aquí va más por conducta. Cómo se comporta el cliente en cuanto a su cotidianidad. Puede tener un rasgos de personalidad iguales, pero la conducta es diferente. Entonces, frente a esa segmentación, yo puedo hacer una experiencia del cliente. Yo puedo hacer una experiencia del cliente uniendo algunos datos, algunos tipos de segmentación. Entonces, ay, ay, ay. Si yo uno la segmentación socioeconómica que tiene que ver con el poder adquisitivo, profesional, poder adquisitivo, profesiones, clase social, nivel educativo, este nivel socioeconómico, y lo uno, ¿sí? Con los aspectos psicológicos que tienen que ver con las actividades, los patrones de conducta, la personalidad, los intereses y valores, ¿sí? Si yo uno estos dos, estoy hablando del comportamiento de mi cliente. ¿Cómo se comporta mi cliente? ¿Cierto? Entonces yo miro, según su clase social y nivel educativo, sus actividades y patrones de conducta, cómo se comporta. Es ahí genero una experiencia en cuanto al comportamiento. Ejemplo, un profesional de administración de empresas que tiene una personalidad de exitoso, se cree lo último pues en guarachas. Entonces su comportamiento va a ser prepotente, subido, altanero y le va a gustar cosas poderosas, grandes, que reflejen su ego en el exterior. Un comportamiento. ¿Listo? Si yo uno la parte psicológica, los aspectos psicológicos o segmentación psicológica con unos datos objetivos como los medios de pago, el valor que aporta, frecuencias de compra, horarios y canales, voy a identificar los hábitos de mi cliente. Entonces yo miro que tiene una personalidad exitosa y es así empoderado o empoderada y que su medio de pago es la tarjeta de crédito. Entonces yo sé que va a pagar, que sus hábitos van a estar alineados con eso, con ser una persona exitosa que maneja siempre tarjeta de crédito. ¿Listo? Si yo uno los datos objetivos con los datos geográficos, ¿sí? Voy a poder dimensionar cuáles son las motivaciones de mi cliente, según el país, según la región, la ciudad,
los medios con los que paga, el valor que aporta, las frecuencias de compra, horarios y canales. Entonces, si compra mucho en la noche, dependiendo en qué país está, yo miro qué motivaciones tiene. Entonces, le gusta más viajar, le gusta más, no sé, rumbear, etcétera. Si uno la segmentación geográfica con la demográfica, entonces reviso de qué país viene mi cliente y miro si es hombre, mujer, su edad, su estado civil, estructura familiar y eso. Miro las relaciones entre es de Bogotá y es mujer soltera. Entonces, ¿qué relación hay entre estas dos? ¿Y cómo puedo aprovechar yo esto? Y crear una experiencia de cliente buena en ella, ¿cierto? Si uno la parte demográfica con las peculiares o aspectos peculiares como el tipo de transacción, la sensibilidad del precio, la amplitud de demanda, los bienes sustitutivos, entre otros, estoy hablando de las preferencias. ¿Qué prefiere mi cliente? Si es una mujer, si es un hombre, según la edad que tiene y según la sensibilidad del precio, entonces ¿qué prefiere? ¿Prefiere un producto de buena calidad a bajo precio o prefiere un producto de baja calidad porque su enfoque es el precio? Listo. Si yo miro los datos peculiares con la socioeconómica, entonces voy a hablar de perfiles. Una persona tacaña, sensibilidad al precio, de una clase social alta, las hay. ¿Qué perfil de cliente tengo yo ahí? Listo, entonces este esquema me ayuda a crear o a revisar la experiencia de cliente. ¿Cómo puedo yo unir un comportamiento con unos hábitos, unas motivaciones, unas relaciones, unas preferencias, unos perfiles a partir del cliente que yo tengo diseñado? ¿Dónde está el cliente? Y lo segmento bien para saber qué le voy a ofrecer y poderlo enamorar. Bueno, ya estos son aspectos generales sobre cómo segmentar o cómo dividir un grupo de mercado. Entonces tenemos la definición del objeto y alcance de la segmentación. Entonces, ¿hasta qué nivel de detalle queremos analizar? ¿Usaremos información preexistente o queremos realizar más investigación? ¿Buscamos segmentos nuevos o pretendemos satisfacer a los actuales? Eh, ¿Cuáles son nuestros objetivos comerciales? Entonces aquí, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué quiero segmentar en mi negocio? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Quiero utilizar información que ya existe? ¿Quiero llegar hasta qué nivel de detalle? ¿Busco un nuevo segmento? ¿Prefiero trabajar con lo que ya existe? Etcétera. Luego analizo la información disponible. Entonces, ¿cuáles son las características del mercado? ¿Hay diferencias entre los usuarios del producto y los que no son? Factores que ayuden a distinguirles, cuál es la situación competitiva actual, etcétera. Análisis de la información disponible que tengo para segmentar. Luego elaboro perfiles de los segmentos. Factores diferenciales a los grupos de consumidores. ¿Son homogéneos los perfiles de cada segmento o no? Entonces yo miro que mi producto lo compran niñas entre los 15 y 18 años que estudian, pero también lo compran señoras entre los 40 y 47 años que ya son mamás o abuelas. Entonces uno dice, ¿qué tan raro? ¿Por qué? Son dos perfiles diferentes, ambas compran el mismo producto, pero no va a ver que esa es consumidora, la joven, y esta señora lo compra para sus nietas o para sus hijas. Ah, ok. Entonces no es consumidora, ¿cierto? Ella es solamente compradora, pero no consume el producto. Entonces eso es lo que hay que analizar, la información y elaborar bien esos perfiles. Luego vamos a evaluar los segmentos. Principales semejanzas y diferencias entre los segmentos que tengo. Entonces hablábamos de las niñas de 15 a 18 y las señoras de 40 a 45 años. Aumento o disminución del número de segmentos identificados. ¿Hay más segmentos que estos dos? Por ahí hay una señora así, o hay otra mujer, o hay un hombre que es el que compra. ¿Sí? ¿Qué variables sensibilizan al segmento adecuado? ¿Cuál de los dos es el segmento adecuado? ¿La señora mayor o la niña? ¿Cuál de los dos me compra más? ¿Sí? Selección de los subgrupos elegidos. Entonces ya elijo o a la niña de 15 y 18 o a la señora de 40 a 45. Segmento que constituye la mejor oportunidad comercial. Detalles que conocemos de sus características de comportamiento, suposiciones racionales,
Los únicos que compiten en el segmento. Entonces miro quién es la competencia, miro dónde hay más poder de compra, quién tiene mejor dinero, la niña de 15 a 18, la señora de 40 a 45, y en dónde me voy a enfocar, a cuál de las dos quiero enamorar, a cuál de las dos me quiero enfocar. Listo. Y ahí ya diseño la estrategia comercial para cada segmento. Entonces no es lo mismo la forma de enamorar o convencer a la adulta de 40 a 45 que a la niña de 15 a 18. A ella le tengo que decir, regálale esto a tu nieta, a tu hija. A esta le tengo que decir, úsalo, ve, mírate bien, no sé, disfrútalo, gózalo, etcétera. Porque es para uso de ella. Camisa señora es para regalo. Entonces, ¿cómo le voy a hablar y qué estrategia comercial voy a hacer con cada uno de los segmentos? Si usted está en una línea telefónica, que es la idea del grupo con el que le estoy dictando esta materia, que van a atender telefónicamente, pero yo tengo que saber a qué personas estoy llamando, al menos dónde están ubicadas, ¿cierto? Entonces, por dirección, saber la persona está en el Poblado, está en Laureles, está en Medellín, o está en Bello, está en Copacabana, ¿dónde está? Y a partir de eso, entonces, ¿qué estrategia voy a utilizar comercial para convencerla? Para que compre el producto. ¿Qué tipo de producto quiere este consumidor? ¿Qué tácticas de precio, de promoción, de distribución se ajustan mejor a sus necesidades? ¿Hay otros segmentos que reaccionan positivamente a una estrategia similar? Posiblemente yo hable de regalo por este lado y se activen también otros segmentos que yo no estoy tan enfocado en ellos, pero ellos también jalonan, se van ahí, ¿cierto? Selección de los subgrupos elegidos. Entonces tenemos recursos para desarrollar la estrategia. Si deseamos cambiar el segmento, tenemos una estrategia flexible. Si deseamos cambiar algún elemento de la estrategia, cómo afecta el segmento. Y el segmento escogido está en línea con los objetivos y complementa los puntos fuertes o no, está perdido en totalidad de la empresa. Entonces mire que todos estos pasos me ayudan, me sirven a revisar cómo hago bien yo una estrategia de segmentación y cómo enamoro, cómo busco enamorar y cautivar a ese cliente ideal y perfecto para mí en un mundo tan grande, en un mercado tan inmenso en el que yo puedo estar, ¿cierto? Entonces normalmente las empresas eligen donde hay menos competencia, pues no es una estrategia general, pero sí algunas eligen esto, porque obvio, no es lo mismo pescar donde hay muchos tratando de pescar que pescar solito en un lugar donde hay mucha gente, o donde hay muchos peces, perdón. Entonces, ahí está. Hay algunos factores de segmentación que ya habíamos hablado anteriormente, como el factor geográfico, las áreas de distribución del producto, pues factores que hay que tener en cuenta. Cuando yo hablo de una segmentación geográfica, áreas de distribución del producto, diferencias culturales, movilidad geográfica. Cuando hablo de los factores demográficos, la edad, el sexo, no, el género, la renta doméstica, el nivel de educación, la clase social, el estado. Cuando hablo ya de una segmentación psicológica, la personalidad, el estilo de percepción, actitudes acerca de sí mismo y de otros. Cuando hablo de estilos de vida, grupos de referencia, roles sociales, correlaciones entre variaciones demográficas y psicológicas. Uso del producto, frecuencia de uso para un producto, lealtad a la marca, actitudes hacia el producto, beneficios del producto, rendimientos o prestaciones esperadas, necesidades cubiertas por el producto y percepciones de marca o satisfacción también. Listo. Aquí vamos a cerrar por el momento. Entonces, tenemos ya una visión general de tipos de segmentación, pero toda esta segmentación es una segmentación cualitativa, cualidad, cualitativa. ¿Listo? No estamos hablando ahora de términos cuantitativos, por números, por métricas, no. Estamos hablando en general de cualidades que tiene mi cliente o mi mercado y que por eso lo elijo para enamorarlo y cautivarlo. Recuerde que eso es como un noviazgo, es como cuando usted le interesa a una mujer o un hombre y se dedica a él o se dedica a ella y le da rosas y le da flores y le da una cosa y le da la otra y le habla bonito. Es lo mismo con el cliente en la gestión de ventas. Usted tiene que hablarle bonito al cliente, enamorarlo, cautivarlo, llenarlo para que él siempre lo elija a usted. Entonces, aquí cierro con canales de distribución y segmentación de mercados y en la próxima clase veremos
tipos de segmentación de mercado, pero más hacia la línea cuantitativa. Entonces, en aspectos descriptivos, semidescriptivos y predictivos. ¿Qué técnicas hay para yo medir estadísticamente, por medio de números, quién es mi segmento de mercado? Ya no desde las cualidades, sino desde la métrica de mis ventas, desde la métrica que yo llevo en mi negocio o en mi establecimiento. Listo, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.